Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo. Hermanos, amigos, a todas aquellas personas que nos escuchan a través de la 930 AM Radio Costa Rica, que nos pueden seguir también a través del canal 54. De verdad que es un gran placer, es un honor el poder estar nuevamente aquí a través de estos medios con este grupo que estamos trabajando, el Remanente Adventista CR, y poder compartir un miércoles más las bendiciones que están ocultas, que están ahí dadas para nosotros. Nada más hay que escudriñarlos en la palabra del Señor y podernos dar cuenta que el Señor tiene grandes bendiciones para nosotros. Recuerdo lo que dice la palabra en Juan, dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es una gran bendición nuevamente estar aquí. Mi nombre es Freddy Peña, parte del Remanente Adventista CR, que todos los días de lunes a viernes estamos con ustedes en la hora de 8 de la mañana, 9 de la mañana, a través de la 930 AM Radio Costa Rica, a través también de los canales de YouTube. Nos pueden encontrar en lo que es el Remanente Adventista CR, y también pueden seguirnos en vivo a través de la net, a través de la red, a través del www.radiocr.net. Ahí nos encuentran ustedes todos los días de 8 de la mañana a 9 de la mañana, y tenemos una repetición todos los días en Canal 54 de 8 de la noche a 9 de la noche en Canal 54. En el Remanente Adventista CR, el canal de YouTube, puede encontrar más de 120 temas. Ya vamos a subir otro poquito más para que completemos casi los 150 con los temas, y pueden encontrar todos los temas que se han estado dando de lunes a viernes, temas de familia con nuestra hermana María Elena, de la conducción del niño, los martes con nuestro hermano también que nos trae profecía, Arturo López, increíbles temas muy buenos, los miércoles con su servidor, y los jueves con nuestro hermano Will Chavarría, que presenta temas también de profecía actuales muy muy importantes para que nosotros podamos salir adelante y vencer todas las estratagemas y mentiras que Satanás está poniendo para estos tiempos. Y los viernes con nuestro hermano Alfredo Garita, temas muy muy importantes que está dando nuestro hermano Alfredo con respecto a lo que es la segunda venida, el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en realidad es un honor, como les digo, y vamos a empezar este programa, la segunda parte de este programa tan importante, acerca de la Navidad. La Navidad que como fiesta pagana o como fiesta cristiana, lo hemos estado viendo, y vamos a pedir primero la sabiduría que viene de lo alto, la dirección de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, para que nosotros podamos comprender en realidad en qué se basa esta fiesta, cuáles son sus raíces, y si en realidad estaremos nosotros siguiendo lo que la doctrina bíblica nos dice, o simplemente estaremos siguiendo la tradición humana. Amén. Amén. Amante Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, un día más, porque tenemos la oportunidad, la dicha de respirar, Señor, de ver, de oír, de sentir, Señor, la luz de un nuevo día con nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor, porque ese don precioso de la vida te pertenece, Señor, y nos lo has compartido a nosotros. El día de hoy, Señor, nos has permitido poder existir hoy. Gracias, Señor. Te damos las glorias y la honra, y te pedimos, Señor, en este momento que sea tu Santo Espíritu guiándonos para entender este tema tan importante, un tema en el que casi la mayoría de las credos cristianos, Señor, han caído, lamentablemente, Señor, en el error de compartir fechas que no son puestas por la doctrina cristiana, Señor, sino que han sido puestas básicamente, Señor, por el paganismo, Dios, y las tradiciones humanas. Te pedimos que nos permitas tener, Señor, luz en este día, que abra las vías de nuestro entendimiento, que toda estructura que hayamos tenido, Señor, a través de los años, de los tiempos, podamos verlo a la luz de la palabra, Señor, podamos verlo a la luz de la historia, y que podamos, Señor, quitarlas, aunque a veces nos incomoda, nos cuesta entenderlo,
pero que tú puedas, Señor, abrir las vías de nuestro entendimiento hoy para que podamos de una u otra forma hacer cambios en nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada una de las personas que en cualquier lugar, Señor, nos estén escuchando, aquí en Costa Rica o en alrededor del mundo, a través de la web. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu llegue hasta ellos, que tus bendiciones, Señor, materiales, económicas, físicas, pero principalmente las bendiciones espirituales, Señor, sean sobre ellos y sean sobre su familia. Te lo pedimos todo esto en el nombre de aquel que merece toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con el tema. De verdad que quiero aprovechar porque he tenido bastantes llamadas de las personas que han estado interesadas en este tema. Es algo bastante significativo para nosotros que ustedes se comuniquen, que nos puedan buscar a través, como le digo, del Facebook, también como el Remanente Adventista CR, a nuestro correo electrónico, que es el remanenteadventistascr@gmail.com, que hagan sus comentarios, que saquen sus dudas, sus aportes son muy importantes para nosotros. Y quiero aprovechar en este momento para saludar a doña Ligia en San Francisco. Doña Ligia en San Francisco de Dos Ríos, que está siempre en contacto con nosotros, reportó su sintonía. Para don Edwin también, su petición de oración, ahí está, estamos orando por don Edwin. Él se nos reporta, nos pide también por la situación que está con su esposa, sus hijos, sepa que la tenemos en oración. Don Mario Núñez y doña Sara, también su esposa. Un saludo para don Mario Núñez allá en San Sebastián y a doña Sara, que reporta su sintonía también. Para Giovanni, para mi amigo Giovanni Garita, que siempre está allá en los laboratorios donde él trabaja, con don Bernie Hernández, siempre nos sintonizan y están pendientes de los programas, es una gran bendición para ellos. Para Lester Torrijos, también en San Antonio de Desamparados, que reporta siempre su sintonía. Para Cristian en Desamparados, mi amigo Cristian, ahí el deportista. De verdad es una gran bendición, Cristian, el que siempre estés reportándote y pendiente de todos los programas que tiene Remanente Adventista. Y para toda la gente de Coincre que están siempre escuchándonos, para don Bernal Castro, para doña Vanessa, los dueños, para ellos muchas gracias por el espacio que nos brindan y permiten que todos los muchachos puedan escuchar mientras elaboran el programa a través de 930 Radio Costa Rica. Ok, hermanos, entonces este tema vamos a desarrollarlo hoy, dándonos cuenta si la Navidad, el paganismo como religión pagana y cómo fue que nació. La semana pasada vimos que había sido la fecha de Jesucristo variada en su nacimiento. No nos menciona la Biblia en qué fecha fue que nació Jesús, pero sí nos menciona la Biblia la fecha en que nació Juan el Bautista, y nos dimos cuenta analizando el grupo de Abías, que es el que ministraba el sacerdote Zacarías, esposo de Isabel, los padres de Juan el Bautista. Nos damos cuenta que sí se da la fecha del nacimiento de Juan el Bautista, la fecha en la que a los 6 meses visita María a Elizabeth, su prima. Se menciona en el capítulo 1 y también en el capítulo 2 de Lucas. Se dan datos precisos en un orden cronológico de Lucas, en una forma muy ordenada, como muy buen historiador que era, dio los datos precisos para que se diesen la fecha exacta según el calendario hebreo y según el calendario juliano, que era en el momento ese el que se estaba desarrollando. Ya luego vino el gregoriano, que no tuvo muchas variantes en sí, unas variantes de pocos días. Nos damos cuenta entonces que María visita a Elizabeth en diciembre, y cuando visita a Elizabeth tenía ya 6 meses. A los 6 meses de ella empezamos a contar y nos damos cuenta que Jesús, por un montón de factores que vimos, geográficos, climáticos, nunca pudo haber de ninguna forma haber nacido en el mes de diciembre, sino que cuando se da la fecha de la visita de María a Elizabeth, nos damos cuenta que él, sumando los 9 meses de gestación, después de la visita a Elizabeth, nos damos cuenta que él nace en el mes de septiembre, aproximadamente entre el 15, mediados y finales de septiembre. Vimos también, hago este review porque es importante, tal vez si alguien no ha visto el programa, puede bajarlo del canal de YouTube como el Remanente Adventista CR, pero quiero hacer este review para que podamos ya entrar a lo que son los datos históricos precisos de dónde fue que nació esta fiesta pagana de la Navidad. Pero nos damos cuenta que la fecha del 25 de diciembre, en ninguna forma en datos bíblicos se menciona que naciese en esa fecha. Más bien se habla que en esa fecha del 25 de diciembre, los pastores antes del 15 de octubre llevaban los rebaños a los corrales centrales, porque en esas partes de Belén
que estaban asentadas entre montañas, Belén a 40 kilómetros sur de Jerusalén, y muy cerca del desierto. Nos damos cuenta que en esas épocas de diciembre, que empezaba la temporada de invierno, muchas lluvias, nevadas y heladas, en esa parte de Belén precisamente se nevaba porque estaba muy cerca del desierto. Y las horas, los tiempos de invierno en los desiertos, cerca del desierto en Belén, se ponían bajo 0 grados las temperaturas. Entonces era imposible por algunos datos, y vimos algunos censos, el censo de Cirenio y algunos datos que da la Biblia con respecto a eso y los datos históricos, y nos dimos cuenta que de ninguna forma Jesús pudo haber nacido en diciembre por factores climáticos, geográficos y también por factores de fechas que se dan con respecto al nacimiento de Juan el Bautista. La fecha aproximada del nacimiento de Jesús es en septiembre 15 a septiembre 30. Entonces, entonces descartado por eso la fecha del 25 de diciembre como nacimiento de Cristo. Vamos a ver entonces, si no fue en esa fecha, ¿por qué casi, hermanos, la totalidad de los credos o de las iglesias de creo cristianos practican esta fecha del 25 de diciembre? ¿Por qué todos en el mundo? ¿De dónde surgió esta tradición? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo fue que se cristianizó? Es lo que vamos a ver hoy. La cuestión de este asunto es que hay algo importante que nos menciona la Biblia, y quiero leerlo aquí, en donde está en Mateo capítulo 15 y versículo del 6 al 9. Dice así: así por causa de la tradición anulan ustedes la palabra de Dios, hipócritas, dice. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes diciendo: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, porque sus enseñanzas no son más que tradición humana. Qué interesante que la misma Biblia nos enseña a nosotros que nosotros, lamentablemente, a veces, en vez de tener conceptos bíblicos, hermano, lo que tenemos son tradiciones humanas. Como se nos han dicho muchas veces y se nos han enseñado, y mi abuelita y mi tatarabuelo vino y me enseñó y me explicó, y en la iglesia que yo voy el pastor dice X, dice que eso es así, pero nunca presenta un escrito ni presentan datos importantes, hasta históricos, que eso, la Biblia y la historia van siempre juntos, que nos puedan enseñar a nosotros si lo que nosotros estamos practicando es la verdad o no. Pero hoy vamos a estudiar esto. Entonces resulta que nosotros no podemos como cristianos participar de este tipo de engaños, de estas mentiras tradicionales que hay. Entonces la tradición de la Navidad tiene sus raíces, hermanos, a más de 2600 años antes de Cristo. Nos remontamos a más de 2600 años de Cristo, cuando estaba el reinado de Babilonia. En el reinado de Babilonia existía una reina que se llamaba Semiramis. En lo que nosotros podemos estudiar, Semiramis ha venido mutando. Cuando hicimos el estudio sobre el Día de las Madres, vimos que este asunto de esta reina pagana, por eso la Biblia se menciona bien claro de que la contaminación que viene es de Babilonia, de la gran ramera, porque principalmente en Babilonia, ahora vamos a estudiar quién fue Babilonia, quién fue Nimrod, quién fue Semiramis, quién fue Tamuz, y nos vamos a dar cuenta que esta tradición de esta mujer vino remontándose, variando de cultura en cultura. Semiramis se le conoció como Acera, como Astarte, como Isis, como Venus, y luego se transmutó también a lo que pudiese ser el culto a la Virgen María, la madre diosa, la madre que creó este asunto, ¿verdad? De que el nacimiento, por lo menos dentro de los conceptos católicos, que absorbieron ciertas tradiciones paganas. Ahora lo vamos a ver también después del 313 con Constantino y el 321 con el concilio de Nicea. Nos vamos a dar cuenta que este tipo de cultos que nacieron 2600 años antes de Cristo nos han dado casi la mayoría de las tradiciones paganas que nosotros tenemos. Bueno, resulta que Semiramis se casa con un hombre llamado Nimrod. Nimrod era, podemos poner también la otra, hermano Andy, sí, gracias. Bueno, y un saludo a mi hermano Andy, que siempre está ahí atento, ¿verdad?, al trabajo con nosotros. Nimrod fue el primero, está escrito en el libro de Génesis, en Génesis 10, 8 al 9, como el primer poderoso sobre la tierra. Era un poderoso cazador en oposición a Dios. O sea, fue el primer hombre, si recordamos, fue aquel primer hombre que tal vez creó, lo digo yo siempre así cuando leo esta historia, creó el primer nuevo orden mundial.
aquella persona que unió a todas las culturas, unió a todas, bueno, en ese caso no había separación de idiomas, pero unió a todo el pueblo y dijeron, vamos a construir una torre para llegar al cielo. La misma ostentación tuvo este hombre que tuvo Satanás en el cielo, de que quiso usurpar o quiso demostrar que él tenía el poder o la capacidad necesaria para lograr llegar a la posición, a la estatura, a la plenitud que solo Dios merece. Entonces dice que este hombre que se opuso a Dios, era un cazador, unió a todas las personas, conocen la historia que está en Génesis 10, hicieron una gran torre, lo que se llamó la Torre de Babel, y empezaron a querer ascender hacia el cielo. Entonces este hombre Nimrod que se menciona en la Biblia, que era el esposo de Semiramis, resulta que dice la historia, algo muy interesante en esto es que hay datos precisos, las tablillas cuneiformes, unas tablillas cuneiformes que son las que tienen los datos, unos de los datos históricos más antiguos, enseñan que Nimrod, que Semiramis, cuentan las historias, ¿verdad? Que Semiramis, Nimrod muere en una revuelta que hay y resulta que Nimrod es enterrado. Cuando Nimrod es enterrado, en donde se entierra, crece un árbol sobre su tumba. En el lugar donde fue enterrado crece un árbol frondoso. Entonces Semiramis, que era una sacerdota de lo pagano, ¿verdad? Dice que esa es la reencarnación. Recordemos que en la cultura babilónica, en la mayoría de las culturas paganas, se creía en la transmutación del espíritu, se creía en la reencarnación. Entonces ella empieza a decir que hay que rendirle culto a este árbol porque es la reencarnación de su esposo Nimrod. Entonces empiezan a adorar este culto, empiezan a darle honra al árbol, a llevarle presentes, a llevar regalos, porque se cree que este asunto del árbol es entonces Nimrod reencarnado en ese árbol que llamaban perenne. Ok, resulta que Semiramis, para poder ir armando esta historia, como les digo, no la está inventada ni le está saliendo de abajo la manga, las tablillas cuneiformes nos traen datos específicos y precisos, la historia nos trae los datos específicos y precisos de qué fue lo que pasó, más algunos textos bíblicos que vamos a ir leyendo ahora, que nos enseñan de estas tradiciones, tanto de la Navidad como de sus íconos, que fueron totalmente tomados de las culturas paganas. Ok, entonces resulta que esta mujer, después de muerto Nimrod, queda embarazada, porque tenían sus prácticas sexuales desordenadas, ¿verdad? Sus cosas, era una mujer promiscua, definitivamente, tenía sus sacerdotisas también dedicadas, las bestiales dedicadas a los templos para que se entregaran sexualmente. El trabajo era entregarse sexualmente a todas las personas que llegaban a rendir culto a X o Y. Ella dijo luego que Nimrod había reencarnado y que se había convertido en Baal, que se había convertido en Dagón. Empiezan a dárseles algunos términos paganos a Nimrod y también a su hijo, que vamos a desarrollar ahora, Tamuz, y vamos a darnos cuenta que esta mujer queda, en algunas de sus prácticas, queda embarazada. Ella dice que es que Nimrod, que se había convertido en el dios sol, ¿verdad? Había venido con un rayo de sol y él había fecundado virgen. Otro de los conceptos también que paganizaron y Satanás, recuerden que es el padre de toda mentira. La palabra del Señor nos dice bien claro a nosotros en Juan 8:44 que el padre de mentira es Satanás. Entonces Satanás quiere venir y tergiversar la obra redentora que Cristo va a traer, y al hacer eso lo que busca es un montón de pantallas para que la gente adore cosas y en tiempos y en momentos que Dios nunca autorizó, ni los datos bíblicos autorizan para que se adore a las cosas o en los tiempos que la gente, por la tradición y las culturas paganas, han ido desarrollando. Entonces esta mujer supuestamente virgen concibe a través de un rayo de luz que le da el sol, ¿verdad? Y entonces nace un hijo que se llamó Tamuz. Resulta que Tamuz viene y nace, según los datos que nos dan la historia, y como le digo, las tablillas cuneiformes, que son los datos más antiguos que hay de Babilonia, y nos dicen que él nace precisamente el 25 de diciembre. Entonces vean qué interesante. Si vimos la semana pasada que Jesús no nació el 25 de diciembre, y nos damos cuenta que el 25 de diciembre quien nace es Tamuz, que es uno de los precursores de lo que es la doctrina madre-hijo y de lo que es la doctrina básicamente del 25 de diciembre de la Navidad. Fue el principal precursor, porque Tamuz luego se desarrolló en otros dioses que ahí los vamos a ver luego en una presentación que tengo ahí,
Nos damos cuenta entonces que el 25 de diciembre nunca nació Jesús a través de los datos bíblicos, pero sí nos damos cuenta a través de los datos de la historia que el 25 de diciembre el que nació fue el hijo de Semiramis y de Nimrod, que se llamó Tamuz. En esto hay algo bastante interesante, hermanos. Tal vez podemos poner las otras, hermano Andy. Amén. Vean qué interesante. Como les hablaba ahora con respecto del árbol perenne, el gran betaps. El gran betaps, para eso es antiguo irlandés celta. Ahí discúlpeme la pronunciación porque estoy un poquito malo para el celta. Pero en este gran betaps que se indican en las tablillas cuneiformes y en la historia de lo que son los druidas, de lo que es este movimiento celta, que también, como les digo, recordemos que estas tradiciones, ustedes dirán, pero hey, Babilonia, pero hey, ahora todos hablan otro idioma, porque recuerdan que ahí fueron confundidas las lenguas, pero miren que es que después se separaron. ¿Cómo es posible que algunas gentes de América hayan estado practicando también el culto a los árboles y esto? Recuerden que después de que se separaron las lenguas, ellos llevaban siempre las mismas tradiciones y las culturas. Lo que cambió no fue su pensamiento, lo que cambió fue su idioma solamente. Entonces, todas estas fiestas paganas de adorar al árbol, a los árboles frondosos o el árbol perenne o el gran betaps, como lo llamaban ellos, nació de Babilonia, y las demás culturas se las llevaron después del cambio de lengua, que se separaron ya. Ahí sí se separaron por idiomas, se separaron por culturas y empezaron a hacer todas las separaciones que hasta el día de hoy conocemos de los diferentes pueblos, ¿verdad? Se juntaron todos básicamente por el idioma que hablaban, pero todas las enseñanzas paganas habían sido ya transmitidas y habían sido llevadas. Entonces nos damos cuenta que entonces Nimrod muere en una revuelta, llega a la tumba, nace un árbol en la tumba de él, la gente Semiramis empieza a adorarlo, a este árbol que llamaban el gran betaps. Entonces resulta que este culto hacía hasta ciertas cosas, o incluía ciertas cosas, como lo que era quemar niños en el fuego, tributándole a Moloch, en tal caso, ¿verdad?, que también era el nombre que adquirió Nimrod después de muerto, y después su hijo, porque al quedar ella embarazada, ella dice que Nimrod la fecundó con el rayo sol, y que el hijo que iban a nacer era la reencarnación humana ya del mismo Nimrod. Entonces se solía hacer, para tributar esta muerte, quemar niños en el fuego, orgías, invocaciones de demonios, dioses. Eran fiestas como las que nosotros pudimos ver, y vamos a analizar algunas, como las bacanales, las saturnalias, que se daban también entre los pueblos paganos, romanos, griegos, y nos damos cuenta que casi toda la connotación de la fecha de este nacimiento, de esta fecundación de Nimrod hacia Semiramis, y el nacimiento de Tamuz, que fue el 25 de diciembre, siempre se celebraba con, como decimos los ticos, ¿verdad? Buen término, con pachangas, como decimos, ¿verdad? Como dicen algunos otros personas, bacanales y fiestas y carnavales. O sea, hasta el mismo término se viene desglosando muy interesante, porque cuando usted habla de carnaval, es carne dedicada a Baal, ¿verdad?, que era un dios pagano. Entonces son cosas que se han ido dando y nos dan una connotación de que esa fecha de nacimiento en la que practicaban todo esto, en la que se ponía un árbol, que se llevaba regalos, que se dedicaba exclusiva y únicamente para fomentar lo que era el principio de la reencarnación y el nacimiento supuestamente del hijo de un dios, o luego llegó a ser un dios, Tamuz, un dios pagano, obviamente, ¿verdad? Se celebraban entonces, según lo que la historia nos dice, básicamente el 25 de diciembre. Entonces nos damos cuenta, bueno, también otro dato interesante con esto es que cuando estudiamos lo de Halloween y pudimos ver lo de los druidas, que eran las mayores de las septas sacerdotales paganas que existieron durante muchos tiempo, como les digo, entre 2600, 3000 años antes de Cristo, que se desarrollaron todos estos cultos paganos nacidos de Babilonia. Nos damos cuenta que los druidas, el término druid, que significa roble, y druidas completos, el término en sí, del antiguo irlandés y el celta, nos dice que ellos eran los adoradores, o el término druidas significa adoradores del roble,
qué interesante que vemos en los dos términos, ¿verdad? O en las tablillas cuneiformes y en los datos históricos que hay con respecto a los pueblos celtas, paganos y los sacerdotes druidas, nos damos cuenta que siempre en medio de ellos, hasta los mismos nombres, dan a entender que eran adoradores de árboles. Ok, entonces nos damos cuenta que este asunto del árbol no es un asunto bíblico. Más bien quiero leerles algo de lo que menciona la Biblia. Hay muchas cosas en las que menciona la Biblia, en Jeremías y esto, pero quiero mencionarles algunos para que ustedes se den cuenta que este asunto de la oración al árbol no fue algo. Voy así despacio, voy con los iconos despacio, no importa si tenemos que extendernos 1 o 2 programas más, pero yo quiero que, hermanos, ustedes esto les quede muy claro, porque nosotros a veces se nos hace muy interesante, muy llamativa esta fiesta, es muy lindo, el ambiente se pone muy bonito, uno tiene mucha familiaridad y todo este asunto, pero si nos damos cuenta en realidad qué estamos celebrando nosotros en diciembre, hermanos, vamos a saber que estamos celebrando fiestas paganas, que las celebraban todos los pueblos aquellos que estaban en derredor del pueblo de Dios, y estas fiestas Dios se las prohibió totalmente al pueblo de él. Ahora bien, si usted cree que usted no es pueblo de Dios, practíquelas. Pero si usted es una persona que quiere seguir lo que la Biblia y las enseñanzas sanas, puras de las doctrinas bíblicas, hermano, usted tiene que tomar decisiones en su vida. Quiero leerles. Primera de Reyes 14:23. Dice, además, en todas las colinas y bajo todo árbol frondoso, oigan qué interesante, se construyeron santuarios paganos, piedras sagradas e imágenes de la diosa Acera. Recuerden lo que les dije, Acera es la misma diosa Semiramis, bueno, diosa pagana, ¿verdad? O la misma sacerdotisa Semiramis, que fue transmutando, que se le hicieron imágenes, que fue la que incorporó dentro de las culturas a nivel mundial todas estas prácticas paganas. Entonces ven qué interesante. Además, en todas las colinas, 1 Reyes 14:23, y bajo todo árbol frondoso, porque ya había, estamos hablando que ya había una predisposición y esta doctrina pagana de poner árbol y adorarlos venía trayendo, como decimos nosotros, cola desde mucho tiempo atrás y después se incorporó dentro del pueblo de Dios porque ellos se contaminaron con los pueblos paganos que estaban en su derredor, dice. Y bajo todo árbol frondoso se construyeron santuarios paganos, piedras sagradas e imágenes de la diosa Acera. Incluso practicaban en el país la prostitución sagrada. Oiga lo que les hablaba de la promiscuidad. El pueblo participaba en todas las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado del territorio de los israelitas. Entonces nos damos cuenta que se practicaban esta práctica que tenían de estar poniendo santuarios bajo los árboles frondosos, porque el árbol que se agarraba y se decoraba, ahorita vamos a ver un poquito con respecto a lo que nos dice la historia de qué pasaba en tiempos de guerra con los celtas, qué hacían con los árboles, qué pasaba con el asunto de los regalos. Vamos a ir desglosando poco a poco. Quiero leerlos también en Deuteronomio 12:2, solo voy a leerles algunos versículos, porque sí estoy preocupado, bastante preocupado, porque he tenido algunas consultas con respecto al árbol de Navidad, y han dicho, pero es que eso no es malo, pero es que eso no, pero es que, y usted se pone a analizar lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que debe uno de apartarse totalmente de esas prácticas que son paganas. Como les digo, si usted no se cree que es pueblo de Dios, tranquila, o tranquilo, siga adelante, haga sus cosas, que no debiera hacerlo porque son malas. El consejo nuestro, el remanente adventista, es de que ustedes abran los ojos, de que puedan darse cuenta de que Satanás es un artífice de mentira y que nos quiere tener engañados a nosotros para que nosotros sigamos atados a las tradiciones paganas y no a la ley y a los principios bíblicos. Ok. Deuteronomio 12, versículo 2. Dice, destruirán por completo todos los lugares donde adoran a sus dioses, las naciones que ustedes van a poseer, es decir, en las montañas, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Dice que van a destruir todos los santuarios, por completo todos los lugares donde adoraban esas naciones paganas. Y se mencionan 3 lugares. Se mencionan en las montañas, en las colinas y bajo todo árbol frondoso.
Hay otra referencia bíblica, hay muchas, pero quiero leer solo algunas, en donde nos dicen a nosotros que el árbol que se ponía un árbol y se hacía un altar debajo de este árbol, era para adoración. Y las tablas cuneiformes históricas nos dicen a nosotros que esa tradición, que esa práctica pagana nació 2600 años antes de Cristo, fue incluida, fue metida por Semiramis, porque la historia dice que nació un árbol sobre la tumba del rey Nimrod. Vean qué interesante. Y la Biblia menciona que ya era una práctica común dentro de todos los pueblos de Mesopotamia, dentro de todos los pueblos de Asia, que tenían este tipo de prácticas. Luego vamos a ver ahora en Hechos también, pero como también este asunto de poner una estrella encima del árbol era para adoración de un dios que se llamaba Rafán. Pero vamos a ver otro dato, otro versículo. Hay muchos, como le digo, pero quiero mencionar estos tres, que están en 2 Reyes capítulo 17, versículo 10. Pueden ir apuntando, hermanos. Dice, y en cada colina y bajo todo árbol frondoso erigieron piedras sagradas e imágenes de la diosa Acera. Nuevamente Semiramis, a través de la personificación de la diosa Acera, y nuevamente montañas, colinas y árboles frondosos para oración. Dice, piedras sagradas e imágenes de la diosa Acera, y en todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Hermanos, antes de ir al corte musical, quiero volverles a insistir en este asunto. Tenemos que ir cambiando ciertas prácticas que Satanás ha maquillado y nos ha hecho creer que son prácticas buenas porque tienen una connotación de algo bueno, porque lo cristianizaron definitivamente. Ahora lo vamos a ver, si nos da el tiempo, si no la próxima semana, y nos damos cuenta de que todas estas prácticas que nosotros hacemos inconscientemente, estamos haciendo cosas que fueron instituidas para cultos paganos, como lo fue el poner el árbol navideño, como lo es el adornarlo, ahorita vamos a verlo, ciertas cuestiones como los regalos, como las bombas que están en los árboles, como la estrella que se pone siempre arriba, que es una estrella de 5 o 6 picos. Estas estrellas lo estudiamos también cuando vimos los datos de los programas del Halloween, que sería interesante que si ustedes no los han visto, pues los vuelvan a ver o los repasen o los busquen para que se den cuenta que la estrella de 5 picos, que se llama pentagrama, es una estrella diabólica, significa Befemop. La estrella de 6, que pareciese que es la estrella de David, la estrella de 6, recuerden que la estrella de 6 es uno de los signos más poderosos y más antiguos de la hechicería y la brujería, y recuerden que se llama el hexagrama, no es la estrella común de David, sino que el hexagrama nos enseña la historia que la estrella de David existía todavía cientos de años antes de que el pueblo judío naciera, o se diese ese emblema dentro del pueblo judío. Obviamente tenemos que tomar nosotros nuestro tiempo para estudiar, para darnos cuenta que todas estas cosas que se les están dando aquí, ustedes pueden constatarlas, repasarlas y darse cuenta que lo único que nosotros queremos es que, como les dije al principio, conozcamos la verdad a través de la palabra y que la verdad nos libere. Vamos a un corte musical y ya regresamos. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente le
esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Bello es renacer. Amén, qué bendición, de verdad que es bello poder renacer en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y dice aquí, todas son hechas nuevas, amén. Bueno, hermanos, de verdad que es un gusto, les recordamos, somos el Remanente Adventista CR, mi nombre es Freddy Peña, estamos para servirles, cualquier consulta de oración lo pueden hacer al 8314-7619. Les recordamos que estamos a través de la 930 AM Radio Costa Rica todos los días de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Nos pueden ver también en forma en vivo a través de la www.radiocr.net, www.radiocr.net. Nos pueden seguir en vivo a través de la web o pueden visitar también nuestra página en Facebook, que es el Remanente Adventista CR. Nos encuentran ahí, pueden mandarnos sus correos, sus sugerencias al remanenteadventistascr@gmail.com y pueden también buscarnos en el canal de YouTube con el nombre Remanente Adventista CR también. Estamos para servirles. Mi número personal es el 8662-9553 para cualquier consulta, cualquier tema que ustedes quieran aclarar, cualquier sugerencia. Sepan que es bienvenido, para nosotros es un gusto y necesitamos que, como todos los hermanos que se proyectan, que se comunican con nosotros a través de los diferentes medios, siempre van a ser bien atendidos. Estamos las 24 horas al 8314-7619 para sus oraciones, hermanos. Sepan que estamos orando. Tenemos una gran cantidad ya de hermanos que están en oraciones. Tenemos una cadena, gracias a nuestro hermano Carlos, que es el call center nuestro, ¿verdad? Y que también está coordinando este asunto de las oraciones. A veces no podemos pasar todas las peticiones, vamos a tomar un día específico para poder hacerlos. Hermanos, sepan que cuando ustedes llaman aquí al Remanente Adventista y hacen sus sugerencias o hacen sus peticiones, nosotros hay un grupo específico ya, como les dije, ¿verdad? Que es una cadena que están orando continuamente
por ustedes. Hermanos, les recordamos que de lunes a viernes, todos los días, de 8 a 9 de la mañana por Radio Costa Rica, y también nos pueden seguir por la www.radiocr.net. Los lunes nuestra hermana María Elena, los martes nuestro hermano Arturo López, los miércoles este servidor Freddy Peña, los jueves nuestro hermano Will Chavarría y los viernes nuestro hermano Alfredo Garita. Ok, seguimos porque este asunto se pone muy interesante. Vimos entonces que el asunto de Nimrod, él muere, la esposa lo entierran, esa diosa pagana, ¿verdad? Sacerdotisa en ese momento de Babilonia, crece un árbol encima de la tumba de él, entonces empiezan a adorar el árbol, empiezan a llevarle, a adornarlo con frutas, se hacía así, se adornaba con algún tipo de frutas, se llevaban regalos y en la cima se ponían una estrella. Hay algo interesante con este asunto. Podemos ver en pantalla, y explico para los que nos ven a través de la radio, nos oyen a través de la radio, perdón, y para los que nos ven a través de la web o la televisora, podemos ver lo que está en pantalla. Se llama el hombre en el árbol, o el Der Korra. El Der Korra, o el Vidios, en tal caso el Viridios, eran el Viridios y el Cernunnos, hermanos. Les explico así rápidamente, el Viridios y otro nombre que recibe también, que es el Cernunnos, eran dioses del verdor. Para estos pueblos babilónicos, recuerden que la mayoría de los pueblos paganos tenían dioses para todo tipo de cosas. Y dentro de eso se mencionan dos dioses, el dios del verdor, el Viridios o el Der Korra, que era el Der Korra, era en el término celta, en el término, ¿cómo se llama? Irlandés antiguo, que se menciona a este tipo de dios del verdor. En el irlandés antiguo también se conoce como Yap o el verde. Increíble, ¿verdad? Recuerden cuando vimos lo de Halloween también, Jack O'Lantern, Yap o el verde, o sea, el hombre verde. Resulta que es un símbolo del renacer y de la relación entre la naturaleza y el hombre. Cuando ustedes ven esto, que yo les pongo ahí en pantalla y les explico, es precisamente lo que hacen la mayoría de las personas en diciembre. Qué interesante que hacen una corona, ¿verdad? Recuerden que hacen una corona y la ponen generalmente la gente en las casas o las ponen en las puertas, en las paredes a adornar. Esta corona es lo que ya se hacía en los pueblos antiguos para adorar o para venerar a Der Korra o a Viridios o al conocido Cernunnos, ¿verdad? Que era el hombre del árbol o el hombre verde, que significaba lo perenne, la relación entre el hombre y la naturaleza. Entonces nos damos cuenta que también la tradición de la corona, de este asunto, o lo que nosotros podemos también mencionar con el muérdago era uno de los cuando estudiamos lo que nos enseñan las tablas cuneiformes y algunos datos específicos de la cultura celta y mesopotamia, nos damos cuenta que este tipo de corona y este tipo de muérdago que se guindaban y se ponían en los santuarios eran precisamente para adorar a la naturaleza, la relación entre el hombre y la naturaleza, y también el verde perenne, porque hay algo muy interesante en esto de las coronas y el muérdago, de que eran unas de las plantas, o este muérdago, en las que todo el año pasaban verde y daban unas fruticas rojas. No sé si han visto que también se ponen dentro de las coronas y dentro de estos asuntos que guinda la gente en las casas para adornar las orillas de las paredes, de las tapicheles y todo este asunto. Este tipo de muérdago pasaba verde todo el año. O sea, podía ser invierno y él estaba verde, podía ser verano, estaba verde. Entonces, otoño y estaba verde. Entonces, la perennidad que tenía este tipo de árbol y este tipo de ramas con las que ellos hacían estas coronas para adorar a Der Korra o a Jack, en tal caso, el Viridios, son los mismos dioses. Lo que pasa es que los términos cambian de cultura a cultura. Los menciono todos porque alguno puede conocerlo con un nombre y otro puede conocerlo con otro. Entonces, para que no digan, mira, es que eso no se llama así, eso se llama de tal forma, o según lo que yo leí o estudié, se llama tal forma. Pero sí, recordemos que casi la mayoría de estos dioses van trascendiendo de cultura a cultura, son exactamente los mismos dioses, como el caso les hablaba ahora, Semiramis, Astarte, Diana, Isis, va cambiando dependiendo del tiempo y la cultura y el lugar donde se le adore, pero básicamente es el mismo. Lo mismo pasa con Tamuz, que se puede llamar Adonis, que se puede llamar Baal, que se puede llamar Moloch. O sea, va variando de cultura en cultura, pero básicamente es el mismo dios del sol. Ok, resulta que entonces,
muere, nace, muere, vuelve a reencarnar en su hijo, que se llamó Tamuz, que nació el 25 de diciembre, Nimrod, y entonces empieza a dársele un culto específico en esa temporada, el solsticio de invierno, al nacimiento precisamente del dios Sol, o Nimrod básicamente reencarnado, ¿verdad? Entonces el 25 de diciembre se celebra, ellos llegaban, guindaban, ponían en los árboles perennes, ¿verdad? Conmemorativos de la reencarnación de Nimrod, guindaban frutas, llevaban regalos al árbol, y en épocas, algo muy interesante, porque eso lo dice la historia bien claro, que en épocas de este tipo de culturas de Mesopotamia, de guerra, cuando hacían esta oración, que se menciona también en la Biblia, como les dije, hay muchos versículos, pero solo saqué algunos, que se menciona esta oración, estos altares, estos santuarios que se hacían debajo de los árboles frondosos. En épocas de guerra, las culturas celtas de Mesopotamia y todo lo que fue las culturas indoeuropeas, lo hacían en épocas de guerra, decapitaban a los prisioneros de las aldeas o los pueblos o los clanes contrarios, y los decapitaban y guindaban en los árboles frondosos dedicados a estos altares, guindaban las cabezas en una forma conmemorativa o de sacrificio, ¿verdad? Presentando esta ofrenda, las guindaban las cabezas humanas en estos árboles y pedían la ayuda del Dios para que les fuera bien en las batallas. Entonces, este asunto de que vemos un árbol, tal vez puedo poner el otro, hermano Andy, de que vemos un árbol, precisamente ese, ¿ves? Este asunto conmemorativo de que ahora vamos a ver al famoso San Nicolás o Santa Claus o Papá Noel, pero vemos el árbol que comúnmente nosotros, o bueno, nosotros no, las personas meten en sus casas comúnmente y que adornan con estas bombillitas y con estas cosas. Y hay algo interesante que les hablaba. Si ustedes ven esa estrella o ven las estrellas que se pueden o venden en el comercio, generalmente para eso son estrellas de 5 picos o de 6 picos. Les explicaba la vez pasada que las estrellas de 5 picos se llaman pentagrama. Es una estrella usada en demonología, es una estrella usada en todo lo que es gnosticismo, lo que es ocultismo, lo que es brujería y hechicería. La estrella pentagrama representa a Befemob, lo recordamos que es Satanás, la sabiduría divina de Satanás, según lo que se cree dentro del ocultismo y dentro de lo que son las prácticas satánicas. Y la estrella de 6 picos en su defecto, que lo vimos que no es la estrella de David, como se los dije antes del corte. David no nació hasta muchos años después, ¿verdad? Se puede decir que hasta miles años después de antes de que se diera esta tradición. Y esta estrella de 6 picos, que es el hexagrama, es uno de los símbolos más poderosos que se usa en el ocultismo, la hechicería y la brujería. Ok, cuando vemos en la cima de esta estrella puesta de 5 o 6 picos, sabemos que es dedicada, según lo que nos enseña hasta la Biblia, que ya lo vamos a leer, en un discurso que da Esteban, antes de que lo apedrearan precisamente, ¿verdad? Da Esteban un discurso y les expone la idolatría que ellos tenían al adorar a Moloch, básicamente, como vimos ahora. Moloch se le adoraba en santuarios que se hacían, a los santuarios para Astartés o Acera, y los de Moloch se hacían en lugares altos y bajo árboles frondosos. Ok, interesante esto. Esta estrella de Refán no tiene que ver absolutamente nada con la estrella supuestamente que guió a los sabios de Oriente a donde el Señor Jesucristo. Esa es la connotación que la amalgama que hizo el Imperio Romano hacia el cristianismo quiso dar con respecto a todas estas tradiciones paganas. Ok, les leo aquí rápidamente para que ustedes se den cuenta que es la estrella que se pone encima del árbol. Ok, dice en Hechos capítulo 7, versículo 43, nos dice lo siguiente. Esta es, como les digo, la declaración o el discurso de Esteban antes de ser apedreado frente al concilio, precisamente, vean qué interesante, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Quién fue el que lo apedreó? Precisamente el pueblo de Israel, porque no aceptaron la verdad que ellos les estaba diciendo. Él les dijo la verdad, como decimos nosotros, se las dijo sin tapujos, sin pelos en la lengua, como decimos los ticos, a buen tico, ¿verdad? Buen término, y eso le costó su vida. Pero dentro de las cosas que Esteban le reclama al pueblo, le reclama lo siguiente. Versículo 43. Dice, por lo contrario, bueno, leo el anterior mejor. Pero Dios le volvió la espalda y los entregó a que rindiesen culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas. Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrenda durante los 40 años en el desierto?
Por lo contrario, 43, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc y de la estrella del dios Refán. Oigan qué interesante, porque ya eso era una tradición dentro del pueblo. Poner un árbol y guindarle una estrella al dios Refán. Dice, y de las imágenes que hicieron para adorarlas, por lo tanto los mandaré al exilio más allá de Babilonia. Entonces resulta que esta tradición del árbol con la estrella, con frutas o con peloticas, en tal caso, en defecto de los celtas y de los pueblos de Mesopotamia, que guindaban en tiempos de guerra las cabezas de sus enemigos, no viene de ninguna época cristiana, hermanos. Si ustedes leen las escrituras en los 4 evangelios que se presentan, por lo menos los 4 escritores de lo que fue la historia y en el tiempo de Jesús, y principalmente lo que los discípulos Jesús y Hechos, que habla con respecto a lo que se practicaba dentro de la iglesia primitiva, usted se da cuenta que este asunto de árboles, de estrellas, de guindarle cosas y eso, no tiene ninguna base bíblica, no la practicó Jesús, no lo practicaron sus discípulos, no lo practicaron los apóstoles, no lo practicó la iglesia primitiva. Pero sí nos damos cuenta que eso venía practicándose 2600 a 3000 años antes de que naciera Jesucristo. Eso, los datos históricos no nos engañan a nosotros. Antes bien, encontramos en la palabra de Dios que la práctica del árbol, o sea, voy a centrarme casi que hoy en eso porque creo que no me va a dar más tiempo, porque la otra semana vamos a desarrollar los otros temas, tal vez vamos a darle una pinceladita ahora, pero principalmente lo que es lo que estamos tocando hoy, de la tradición de poner un árbol, de ponerle guindajos, de poner una estrella, es una tradición pagana que más bien la Biblia la desaprueba totalmente. Lo hemos visto en los versículos que hemos leído, que desaprueba el tener árboles frondosos, porque era donde se hacían los santuarios dedicados precisamente a Astarte, o en tal caso, en su defecto Semiramis, dedicados al nacimiento, a la reencarnación de Nimrod y al nacimiento de Tamuz, que fue el hijo de Nimrod y Semiramis, de poner la estrella dedicada al dios Rafán, que era el dios de la sabiduría espiritual, algo increíble. Entonces nos damos cuenta que esta tradición en ningún momento es o fue practicada o es avalada por la iglesia. Ok, vean qué interesante esto. Cuando Tamuz nace, cuento otra vez de la historia que datan de las tablas cuneiformes. Cuando Tamuz nace, dice que Tamuz se junta también con su madre, o sea, tienen incesto. Definitivamente eran prácticas normales, o son prácticas, podemos decirlo, normales dentro de las personas que no tienen ningún principio temor a Dios y que tienen más que todo prácticas inmundas y paganas. Entonces esta mujer tiene incesto con su hijo, era una mujer prostituida, totalmente corrupta, promiscua, y resulta que entonces Tamuz sigue como su padre siendo un cazador, y en una de sus salidas a casa hay un jabalí que lo ataca y lo mata, lo despedaza totalmente. Entonces resulta que entonces Semiramis declara que para conmemoración, bueno, esa es otra historia que tenemos que tocar para cuando venga el asunto de la Semana Santa, de dónde es que nace algunas prácticas interesantes, porque nos damos cuenta que casi toda la mayoría nacen de la Babilonia. Es desmembrado Tamuz, la mujer recoge todas las partes de Tamuz, lo vuelve a coser, y se supone que para darle la vida, ¿verdad? Obviamente no revivió, pero dentro de todo ese asunto resulta que la mujer declara entonces que por normativa de culto, todas las personas tienen que sacrificar un cerdo en el día del nacimiento de Tamuz. Por eso nos damos cuenta nosotros que este animal impuro del cerdo que se practica comer generalmente en diciembre, usted lo que oye es el lechón de diciembre y el asunto de comer, hacer tamales con cerdo y todo este asunto, trae una connotación también, lo que nos enseña la historia, obviamente, y vamos a leer la otra semana un poquito más con respecto a eso, de lo que dice la Biblia de comer cerdo y animales inmundos. Entonces resulta que esta mujer declara que ese 25 de diciembre se va a seguir sacrificando en conmemoración a la muerte de Tamuz, se va a seguir sacrificando un cerdo. Entonces vemos que todas estas prácticas que nosotros, la gente practica, ¿verdad? En estos tiempos, traen una connotación totalmente pagana. No vienen declaradas ni en la Biblia, ni las trae ninguna de las prácticas
de que pudieron haber hecho los apóstoles o pudieron haber hecho los cristianos de nuestra iglesia primitiva. Ok, vamos a seguir entonces. Nos damos cuenta entonces que el árbol frondoso es una práctica pagana. Andy, tal vez podemos poner la otra. Ajá, quiero leerles esto. Algo que tenemos que tener demasiado cuidado, hermanos. Que tenemos que tener demasiado cuidado y que siempre lo menciono. Y está en Deuteronomio 7:26. Está en pantalla para los que nos ven a través del canal y también para los que nos siguen a través de la web. Pero lo digo, el versículo para los hermanos que nos siguen a través de la 930 Radio Costa Rica. Dice el siguiente versículo: no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema. Anatema es maldito, la traducción, o destruido. Esa es la traducción de anatema. Cuando se declaraba un anatema en el pueblo de Israel era porque había destrucción total. O sea, se maldecía a la familia o al pueblo entero y se destruían sus bienes, las personas, padres, hijos, hermanos, primos, sobrinos, todos. Los de esa familia eran totalmente erradicados y destruidos. Entonces, no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema o destruido con ella. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es maldición o anatema. Deuteronomio 7:26. Hermanos, ya el tiempo se me queda aquí. La próxima semana seguiremos con este programa para terminar de darles los datos importantes, cómo nacieron los regalos, cómo fue, qué era lo que se celebraba, cómo se cristianizó, cómo a través de las fiestas paganas, de las Luperculas, de las Saturnalias, de los Bacanales que se celebraban en Roma, en la Roma pagana, y luego fueron cristianizadas por Constantino, por el Papa Julio I, y también en el concilio de Nicea en el 321 se acoplaron todas estas fiestas. Vamos a ver cómo se comercializó en América, cómo a través de algunas grandes empresas multinacionales fue comercializada. Mi nombre es Freddy Peña, hermanos. Sí quiero decirles que el Señor quiere que usted estudie estos datos y que usted pueda comprender cuál es la verdad bíblica, no las tradiciones ni las mentiras que Satanás ha querido cristianizar y que básicamente son paganas. Mi nombre es Freddy Peña, el remanente adventista. Estamos para servirles. Siempre es un gusto, hermanos, poder compartir con ustedes a través de este medio. Bendiciones.